¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, hoy aprovecho la oportunidad que tengo un ratito, sabiendo que hoy es 12 de agosto, perdón que estoy despeinado, pero bueno. Eh, y 12 de agosto significa un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires por parte de los vecinos y las fuerzas hispano-criollas sobre el invasor británico. Sé que las invasiones inglesas obviamente tienen también un aniversario durante el mes de julio, del 5 al 7 de julio, pero bueno, se toma como el 12 de agosto el día de la reconquista de la ciudad, que estaba bajo control desde el 27 de junio de 1806. Estuvieron bajo control británico. Como gobernador obviamente estaba el general Bereford, y como, digamos, operador político adelantado el Comodoro Popham. ¿Qué dejaron las invasiones inglesas? Ambas, y principalmente la primera. La segunda, digamos que por ahí dejó mucho más tela para cortar desde el punto de vista militar, desde el punto de vista táctico, estratégico, operacional y logístico. Pero la reconquista lo que generó fue obviamente un cambio brutal en una ciudad que todavía, digamos, que tenía pretensiones de ser una ciudad, no era una gran ciudad, era una gran aldea. Obviamente era la capital del virreinato, pero que no había tenido en siglos de su fundación ningún hecho violento, más allá de que, bueno, la primera fundación por parte de Pedro de Mendoza, bueno, había terminado en un fracaso, con ataque de tribus indias, pero bueno, después la segunda fundación por parte de Juan de Garay. A partir de ahí, Buenos Aires siempre vivió en un estado de paz y de progreso constante, lo que lo llevó a que, bueno, en su momento fuera, por cuestiones geopolíticas y económicas, fuera nombrada como capital del nuevo virreinato del Río de la Plata, ya por 1777, ya que, bueno, obviamente, primeramente dependió de la gobernación del Paraguay, y a la vez también dependía del Virreinato de Lima, y bueno, después se independiza absolutamente de esas dos entidades y forma obviamente el Virreinato del Río de la Plata. Hasta ese momento, hasta 1806, Buenos Aires no había tenido ningún hecho de violencia, digamos. Básicamente solamente había habido unos planes por parte de Luis XIV, de un tal Bartolomé de Massiac, y un par de franceses más que tenían una visión de cuando obviamente España estaba en guerra con Francia, pero estamos hablando de principios o finales del siglo XVII, en donde bueno, había un plan para atacar, imagínense, Buenos Aires a finales del siglo XVII, principios del XVIII, ¿no? Lo que debía hacer. Entonces, pero no había pasado de planes. Hay un libro, que yo lo tengo, que se llama Plan para conquistar Buenos Aires, pero obviamente es un plan, no pasó de eso. Pero bueno, el caso británico obviamente se materializó. En sí, más allá de esta aventura militar que quisieron hacer los británicos, sabiendo de que Buenos Aires estaba bastante regalada, digamos, a nivel defensa, surgen ciertas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Los británicos sabían de que con esta guarnición que ellos tenían de menos de 1500 hombres, iba a ser muy difícil poder resistir un ataque de recuperación hispano-criollo, como sucedió. Por eso rápidamente empezaron a pedir la ayuda de refuerzos, de que llegaran refuerzos para poder consolidar la posición, principalmente tropas de caballería, es decir, de dragones, para poder, ya que ellos sabían que estaban manejándose en una zona bastante de llanura preeminentemente, y que la caballería lo era todo.
Entonces necesitaban gente apta para operar caballos y de esa manera poder tener un control mucho más importante de la campaña, ¿no? Y más allá de la ciudad. Bueno, esto obviamente no llegaron a lograrlo. Se llegó a lograr el objetivo de tomar un cargamento importante del tesoro. Este tesoro estaba conformado por obviamente depósitos de los habitantes de Buenos Aires, de familias de Buenos Aires, tanto también como tesoros que venían de las Filipinas y que llegaban a Lima, y de Lima hacían lo que era el tornaviaje, pero en vez de parar en Acapulco lo hacían en Lima, y de Lima bajaban hacia Buenos Aires, y de Buenos Aires pasaban por Montevideo y Montevideo llevan para España. Era una segunda ruta, digamos, de lo que sería el galeón de Manila, ¿no? Y era una compañía de Filipinas, se le llamó la compañía de Filipinas. En este caso, bueno, como justo los británicos tenían esa información de que en Buenos Aires había un tesoro importante que estaba en cualquier momento por fletarse a España, y vuelvo a repetirle, a nivel defensa estaba bastante regalada. Tengamos en cuenta que Buenos Aires, el único fuerte que tenía era el Juan Baltasar de Austria, que es donde actualmente se halla la Casa de Gobierno, y después estaba el fuerte de la Ensenada en el sur, a la altura más o menos de lo que es ahora, donde está el pueblo de Ensenada actualmente, y donde hace años atrás se hacían las recreaciones históricas de las invasiones inglesas, de alegre recuerdo, y después alguna posición fortificada más al norte, digamos, para la altura en el Río de la Plata, a la altura de Vicente López, antes de llegar a la zona de Los Olivos, y no mucho más. Y obviamente era una ciudad abierta hacia el oeste, así que fue muy fácil de poder tomar y controlar. Controlar en cierto sentido, ¿no? ¿Cuál fue la actuación del virrey? Bueno, acá con el paso del tiempo se ha ido aclarando un poco la situación de Sobremonte. A todos en el colegio nos enseñaban que Sobremonte había sido un cobarde, que no se quiso enfrentar a los británicos, que lo primero que pensó fue en irse. Y sí, lo primero que pensó fue en irse porque ese era el protocolo y la orden que el tipo tenía. Es decir, en el Imperio Español, como todo imperio que duró mucho tiempo, eran gente muy organizada, y aparte, al ser descendientes culturales del Imperio Romano, digamos que todo estaba como en el Imperio Británico, como en el Imperio Francés, como en todos los imperios, tenían formas de realizar las cosas, estaba todo por escrito. Y en España había un protocolo que para cierta zona la persona que controlaba esa zona tenía que actuar de una manera especial. A veces miro así porque estoy viendo el partido, está jugando Peñarol y Racing, perdón. Van 0-0. Y en el caso del Virreinato del Río de la Plata, al tener una muy mala cobertura militar, porque obviamente España ya en esos tiempos estaba con problemas bastante graves digamos, ya no estaba pasando el imperio por su mejor momento, y no podían mandar tropas a Buenos Aires o reforzar la seguridad, digamos, desde el punto de vista de las fortalezas en Buenos Aires. Entonces la poliorcética, mejorar la poliorcética de Buenos Aires, lo que se hizo fue generar un protocolo en donde se le decía al virrey que si Buenos Aires era atacada y que si él se fijaba, o mejor dicho, llegaba a un acuerdo, a un diagnóstico que la ciudad era prácticamente indefendible, él tenía que retirarse hacia Córdoba o hacia arriba, por eso una zona de arribeños, retirarse hacia la ciudad más importante al norte de Buenos Aires, que estamos hablando de Córdoba, y justo Sobremonte había sido gobernador en Córdoba. Entonces, y tenía muy buena, había hecho muchas cosas en Córdoba, tenía muy buena fama, gozaba de mucho prestigio. Entonces, Sobremonte se retiró hacia Córdoba para tratar de reclutar la mayor cantidad de tropas posible y bajar nuevamente y obviamente recuperar la plaza perdida.
Bueno, esto obviamente en términos militares o operacionales es impecable, digamos, porque es un análisis de Estado Mayor o de estrategia aparte, diciendo, bueno, como no puedo defender el punto A, me retiro hacia el punto B, remonto gente y vuelvo a recuperar el punto A. Esto está muy lindo. El tema es que en el medio hay seres humanos y en el medio está lo que se llama la política. Y bueno, obviamente que esta actitud no gustó, aparte sabemos que, es decir, lo que los hispano-criollos, digamos los porteños de aquella época decían era, pero ¿por qué no nos preparamos antes de esto, antes de que el virrey se vaya? ¿Por qué no nos preparamos mejor para resistir una invasión? Si Buenos Aires siguió en la suya. Hasta que, bueno, tomó conciencia de lo que le había pasado, ¿no? Por eso, obviamente, cuando se los echa a los británicos en la primera invasión, lo primero que se hace es, bueno, hay que militarizar la sociedad porque estos muchachos van a venir de vuelta, y no se equivocaron. Volvieron con, bueno, una persona que no era muy hábil en esta situación, que fue Whitelock, pero bueno, no importa. El hecho es que Sobremonte hizo lo que tenía que hacer, lo que le mandaba el manual, digamos, pero políticamente estaba desfasado. Es decir, el tipo no previó tal vez que la sociedad porteña esto no se lo iba a perdonar, y efectivamente no se lo perdonó, y bueno, obviamente no se terminó presentando en Buenos Aires. Le dijeron, mira, mejor no te presentes porque no vas a ser muy bien recibido. El Cabildo ha tomado control de la situación y ha nombrado por aclamación al virrey a Liniers, que fue el que recuperó el territorio, y bueno, ya se ha mandado a España un oficio para que Carlos IV, para que el rey confirme como nuevo virrey al capitán Liniers, que fue efectivamente lo que pasó. Carlos IV llegó a aprobar el nombramiento de Liniers como virrey del Río de la Plata. Sobremonte se tuvo que ir a Montevideo y tuvo una actuación bastante timorata, digamos, después en la segunda invasión. Es decir, no se empeñó nunca en combate directamente, y bueno, después se retiró a España una vez que terminaran esta situación. Acuérdense que los virreyes salientes tenían se le hacía una especie de auditoría posterior a su salida del gobierno. Ya estando el virrey nuevo, igualmente se le hacía una gran auditoría, cosa de que desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista económico, si salía indemne, se podía retirar al lugar donde él quisiera. Se podía quedar en el Virreinato del Río de la Plata o se podía retirar a España. La mayoría se volvían a España. Por ejemplo, el virrey del Pino no, se quedó acá en Buenos Aires. Pero bueno, es decir, antes que le firmaran le agradezco mucho lo que hizo, tenían que pasar por una auditoría severa sobre su actuación, sus años de actuación como virreyes o jefes del virreinato. Entonces, bueno, lo de Sobremonte, digamos que militar y operacionalmente fue perfecto lo que hizo, fue correcto, es decir, el tipo se alineó al reglamento, pero obviamente ese reglamento quedó absolutamente desfasado con lo político, y bueno, y eso es lo que hizo su perdición. Una de las cosas importantes es que, bueno, que a partir de la primera invasión inglesa, los británicos, más allá de su derrota, pudieron ya empezar a meterse de lleno en la política porteña. Beresford principalmente estuvo muy activo haciendo política, también lo hizo Pack, pero Beresford, que era una persona mucho más capacitada para la organización y la política, que por ahí como mando táctico tuvo muchas reuniones, estando prisionero, tanto en Luján como en otros lugares, con criollos, en donde, bueno, le fue preparando un poquito estas ansias independentistas que posteriormente surgieron a los pocos años. Desde el punto de vista, digamos, les vuelvo a repetir, militar, la aventura la primera invasión tuvo un saldo positivo para los británicos. Desde el punto de vista bancario, con la cantidad de dinero y de fondos que se llevaron de
de Buenos Aires, que lo tomaron en el Cabildo de Luján, porque Sobremonte se retira con esos tesoros, y para ir más rápido lo dejan en Luján, y él sigue camino para Córdoba, pero para no retrasarse con los caudales los deja, y que después los caudales siguieran solos con otra partida. Y bueno, parece que los británicos fueron más rápidos y dijeron, bueno, listo, si me lo dejas acá yo me lo llevo, ¿no? Justamente un inglés. Decirle, déjame lo que te los cuido. Sí, en Londres te los voy a cuidar. Y bueno, la partida no salió tan mala. Digamos que esto fue un desprendimiento de la guarnición que tomó Ciudad del Cabo. Es decir, tan mal no salió. Cuando volvieron a Londres, tanto Bereford como Popham tuvieron que ir a rendir cuentas. Pero como el saldo había sido positivo, y los británicos en eso son bastante pragmáticos, dijeron, bueno, muchachos, felicitaciones, no lo hagan más como lo hicieron, pero bueno, por lo menos entraron unos mangos a la hacienda, esto hace bien, acá tienen cada uno su parte, hasta luego, buenas noches, váyanse. Y todo el mundo perdonado, Bereford al ejército con Wellington a rearmar al ejército portugués, Popham siguió haciendo aventuras por ahí, y Bayard siguió su carrera militar sin ningún problema. Es decir, el gran... sancionado acá, bueno, pero porque se la buscó obviamente fue el señor John Waylock, pero eso fue en la segunda invasión. Se lo vuelvo a recomendar, no voy a hablar acá de la segunda invasión inglesa, fue un desastre a todo nivel, táctico, estratégico, operacional, logístico. Tienen el trial, es decir, el juicio a John Waylock, yo se lo recomiendo para el que le interese la lectura. Léaselo, cómprese ¿cómo se llama? Un chocolate aireado, una bolsa de pochoclo, léanlo mientras consumen eso, porque la verdad que es interesantísimo, porque son los diarios de sesiones. Es decir, ahí uno está leyendo lo que dijo Crawford, lo que dijo Gower, lo que dijo Auchmuty. Es decir, es el juicio directamente, con las acusaciones, con toda la historia. Así que no se lo pierdan, porque obviamente ahí está la cocina de cómo se generó todo el tema de la segunda invasión inglesa. ¿Ok? Así que, bueno, no quedó mucho más del tema. Obviamente ya se sabe, ese fue un contacto fuerte que tuvo la sociedad hispano-criolla con la británica, en donde, bueno, los británicos pudieron ingresar definitivamente a la política nacional, y fueron los que, como les digo, fueron guiando a la gente que para el 25 de mayo de 1810 pegó el primer grito de independencia, aprovechando la situación, el descalabro que sufría España, y que obviamente, bueno, a Inglaterra le convino más que nunca. Acá también hay mucho de venganza, es decir, los británicos sabían muy bien que los españoles habían trabajado mucho en favor para que las 13 colonias se liberaran del yugo británico a finales del siglo promediando, el siglo XVIII, y más allá de que casi todas las películas, si ustedes lo que ven, hablan de los franceses, pero bueno, obviamente que la historia no se puede tapar, y cada vez gana más la visión historiográfica que el país que apoyó más a los Estados Unidos para su independencia fue España, el Reino de España, y no tanto Francia, ¿no? Es decir, entonces esto para los británicos que a partir de 1810 tuvieran la oportunidad de ayudar a balcanizar el gran territorio español desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, era una oportunidad que se les servía en bandeja y no la desaprovecharon. ¿Ok? Y más sabiendo que, bueno, después en 1815 se convirtieron en los grandes victoriosos de Europa, derrotaron a Napoleón, y bueno, esto obviamente les dio un poder tanto digamos, como potencia talasocrática, ¿no? Como potencia militar, que ya lo era desde 1805 en Trafalgar, y también como potencia continental, o una potencia de mucha ascendencia en el continente europeo y por consiguiente en el continente americano, y ni hay que hablar en África, ¿no? Y bueno, y Asia también ya prácticamente con la conquista de la India la tenían entre los dientes. Así que bueno, esto básicamente fue
la cuestión de las invasiones. Les recomiendo, los que no vieron los videos anteriores, donde recomiendo libros y donde mostramos un poco con ayuda de mi amigo Ariel Leston, armamento, equipo que se utilizó en estas épocas, obviamente, sin ninguna duda, partes importantes de lo que se llamaron las guerras napoleónicas. Bueno, espero que lo disfruten. Agur.